Álvaro Arbeloa está siendo o fue muy cuestionado durante sus primeros días y tal vez primeras semanas como entrenador del Real Madrid Club de Fútbol. Y es que bueno, es probablemente el técnico con menos caché, por llamarlo de alguna manera, de los últimos que ha tenido el Real Madrid, teniendo en cuenta que se viene de Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti y un tipo como Xabi Alonso que pese a que no tenía una carrera como entrenador del Real Madrid, venía de reventarle en el Bayer Leverkusen sabiendo la dificultad que tenía enfrentarse a todo un Bayern de Múnich. Y este es un hombre que bueno, ha sabido cómo entrar en ese vestuario y decir, chicos, ustedes son los mejores, vamos a hacerlo real. Y aunque se ha visto una mejoría bastante grande, creo que hay muchas cosas por ajustar todavía y de eso va a ir este video. Vamos a hablar rápidamente del gran reto que tiene Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid, porque prácticamente todos dábamos por liquidada esta temporada teniendo en cuenta la poca capacidad de reacción y de competir que tenía el equipo, y creo que han dado un paso al frente la mayoría de ellos que les coloca en una posición importante para competir, pero viene lo bueno. Así que este video va de repasar dos cosas muy interesantes. Una, un reto pendiente que tiene el Real Madrid con respecto a un futbolista, y la número dos, vamos a hablar rapidito de ese reto que tiene Álvaro Arbeloa. Así que sin mucho más cuento, arrancamos. Y para empezar este video quería que escucháramos este clip de Vinicius Junior, quien está concentrado con su selección Brasil, algo que ha hablado sobre el Real Madrid y me parece muy interesante para empezar a conversar ustedes y yo. Quería preguntarte qué piensas de la llegada de Antonio Griezmann a esta ciudad de Orlando City y si en un futuro muy lejano te ves jugando aquí también en la Major League Soccer. Gracias. Antônio Griezmann é grandíssimo jogador, donde... não, vou falar em português. ¿Portugués? Griezmann es un gran jugador. Griezmann es un gran jugador, ha hecho una excelente carrera en España, en Francia también, con su selección. Me gusta mucho su estilo de juego, las cualidades que tiene, todo lo que ha hecho en su carrera. Creo que va a sumar mucho a la Liga, a la MLS, y tiene una carisma muy grande. Deseo lo mejor para él y para la Liga. Sobre venir para acá, bueno, soy muy joven todavía, no pienso en eso apenas. Estoy en el Real Madrid, pienso en jugar ahí durante mucho tiempo, en el Madrid. Eso es lo que comentaba Vinicius al respecto de su futuro, más allá de lo que habla sobre Antoine Griezmann. Máximo respeto, me parece estupendo. Ahí no entro ni salgo porque no me compete, además no es la idea que tenía para este video. Pero si se repasan bien las declaraciones, este hombre acaba de dejar muy claro que su deseo es continuar muchos años en el Real Madrid. Y es que la renovación de Vinicius lleva mucho tiempo allí en el aire, como que sí, como que no, informaciones que estaba hecha, después que no tanto, muchas filtraciones que realmente no nos hacían ver lo que estaba sucediendo entre el Real Madrid y Vinicius Junior. Según el portal especializado en fichajes como Transfer Market, el extremo izquierdo brasileño del Real Madrid tiene contrato hasta el 30 de junio del año 2027. Quiere decir esto, que si Vinicius Junior se marcha al Mundial con su selección sin haber renovado el contrato, estará en torno a 12 meses de finalizar su contrato. Y esto pues evidentemente le pondrá al Real Madrid en una situación complicada, teniendo en cuenta varios factores que vamos a analizar en breve. Un punto muy importante es que estará 12 meses de finalizar su contrato y poder marcharse totalmente gratis, no recibiendo ningún dinero por su traspaso, pero estará tan solo 6 meses de poder firmar de manera legal con cualquier otro club a partir del 1 de enero del 2027. Y aquí es donde yo quiero entrar, que el Madrid debe ejecutar esto ya, antes de que Vinicius se vaya al Mundial. Teniendo en cuenta que hay muchas informaciones que querían venderlo, yo no estoy en esa línea de querer vender a Vinicius, aunque en algún momento he dicho, mira, Vini a lo mejor es que se vaya por lo que le ha pasado en el Real Madrid, porque siento que mucho parte del madridismo le ha infravalorado, incluso poniendo a un tipo como Mbappé, que me parece un grandísimo futbolista, por encima de Vinicius, cuando Mbappé no nos ha dado ni un 1% de lo que ya nos ha dado Vinicius. Pero bueno, eso es harina de otro costal. En la parte en la que yo quería entrar es que con Arbeloa se está viendo un Vinicius que para mí está cerca, no muy cerca, pero sí se está acercando a su mejor nivel. Viene una eliminatoria contra el Bayern de Múnich. Si se sale Vinicius en esa eliminatoria, si el Madrid por cosas de la vida termina ganando la Champions con otro gran Vinicius como la última que ganaste, y encima de todo eso hace un gran mundial, que por cierto va a ser dirigido por Carlo Ancelotti. Sabemos que Ancelotti para ganar estas cosas tiene una magia. Vinicius Junior se va a presentar en verano a pedirte todo el dinero del mundo y seguramente con justificadas razones. Por eso pienso que es momento del Real Madrid de actuar ya, porque repito, así tengas intenciones de venderlo, el momento de ejecutar una operación tiene que ser pero ya. Tienes la disposición del futbolista y que creo que eso te da una ventaja importante de que se quiere quedar ahí, pero sabemos todos que esto va más allá del dinero y que
futbolistas como Vinicius siempre están pensando en cosas como estatus, etcétera, etcétera. Y obviamente el Real Madrid no se puede permitir que un futbolista como Vinicius, que tiene en este momento, con la edad que tiene, un valor de mercado de 150 millones de euros y eso que ha disminuido su valor, el Madrid no se puede permitir que este chico se termine marchando gratis. Aunque el Madrid lo ha hecho otras veces y se está aprovechando como nadie de ese mercado de futbolistas libres, no se puede permitir perder un activo de este calibre sin recibir ni un euro. En el caso de que quieran traspasarlo, yo lo renovaría y vería por supuesto qué es lo que sucede con Vini y ya pensar más adelante en una futura operación en el caso de que quieras venderlo. Así que bueno, esa es mi opinión al respecto. Mucho cuidado porque repito, si a Vinicius se le da por salirse en esta Champions y en el Mundial, el precio va a ser una locura para renovarle, y aprovechando que tienes la disponibilidad de él de querer quedarse en el Real Madrid, es el momento idóneo para hacerlo, aunque se dice más fácil de lo que realmente probablemente se pueda hacer. Y para cerrar lo que les decía, muchachos, voy a comentar rapidito ese gran reto que tiene Álvaro Arbeloa, el técnico del Real Madrid, porque la mejoría para mí viene de que este hombre ha logrado conseguir grandes versiones de Federico Valverde y de Vinicius Junior, que era algo que no estaba funcionando del todo con Xabi Alonso. De hecho, se dice que estos futbolistas de alguna manera u otra tuvieron algo que ver con la salida del técnico, pero no es momento para entrar en ello. También es cierto que Arbeloa ha tenido la facilidad, muy entre comillas, de poder dirigir a su equipo como él considera que va a funcionar de mejor manera. Y esto no es un dato menor, teniendo en cuenta que no podía sustituir a futbolistas como Bellingham, Mbappé y el mismo Vinicius, el mismo Valverde, así estuvieran teniendo un rendimiento paupérrimo. Es algo que te prohíbe de manejar a tu equipo en una situación más cómoda y que te permita ganar partidos con mayor facilidad. Es que el hecho de poder colocar a Thiago Pitarch, que lo ha hecho bastante bien, de poder cambiar a Vinicius si pretendías que era lo mejor para el equipo, de poder meter a Arda, de poder sacar a no sé quién, es algo muy importante. Y aquí es donde viene la parte complicada. Aunque Arbeloa ya nos demostró que no sacó ni a Bellingham ni a Mbappé en el partido contra el Atlético de Madrid, al menos de titulares, ahora es donde viene la parte importante. ¿Realmente va a poder Álvaro Arbeloa dirigir al equipo como él considera que es correcto y adecuado? Eso es lo que vamos a averiguar y repito, vamos a ver la personalidad o la capacidad que tiene este hombre de hacerle frente al presidente, porque por ahí se dice que a Florentino le gusta mucho que estén todas las estrellas sobre el terreno y por supuesto para eso las trajeron y para eso los ficharon. Pero el punto clave de todo esto es, si en un partido de fútbol, te pongo un ejemplo, sales con al Bernabéu con todas las estrellas y el equipo vuelve a tener las sensaciones que teníamos antes de que estos dos se lesionaran, la pregunta del millón es, ¿realmente Arbeloa va a poder sustituir a un Mbappé que no esté funcionando bien, o a un Bellingham, o a un Vinicius, o a un Valverde que no estén funcionando bien? Esa es la gran pregunta que nos rondea a todos en la cabeza. ¿Y cuál sería el encaje? Porque yo creo sinceramente que el equipo ha funcionado mejor sin estos dos futbolistas. No quiere decir que el equipo no vaya a funcionar con ellos o que el equipo sea mejor con ellos, porque es ridículo. Al final estos son futbolistas de un altísimo nivel, tipos como Bellingham, que ya te demostró que no te desentona un equipo y que puede ser parte de un proyecto ganador. Hace un par de años ganamos un doblete con Bellingham siendo muy protagonista. Pero si el Real Madrid y la directiva atan de manos nuevamente a Arbeloa para hacer modificaciones necesarias, depende del partido, el contexto, el rival o lo que sea, creo que va a ser muy complicado que este equipo pueda seguir compitiendo de la misma manera como lo está haciendo. Y ojo, porque respecto al tema del encaje de Mbappé, recordemos que Fede Valverde, un dato muy sencillo y muy básico, no ha marcado ni un solo gol mientras ha compartido cancha con Kylian Mbappé. Por el contrario, cuando ha estado Kylian Mbappé lesionado, sustituto X o Y, su rendimiento ha sido óptimo. También se ve considerablemente a un Vinicius mermado en cuanto al tema y producción en su ataque. Entonces creo que va a ser bastante complicado, pero repito, viene el gran reto de Arbeloa, que va a ser cómo encajar todas estas piezas sin que desentonen, sin que me partan el equipo, como lo vimos en gran parte de lo que fue la primera parte de la temporada, valga la redundancia. ¿Y ustedes qué creen que va a suceder? ¿Crean que realmente Arbeloa va a poder solucionar esto? Repito, aquí es donde vamos a ver al Arbeloa entrenador y cómo gestiona todo esto, aunque bueno, este tipo de entrenadores con un poquito más de mano izquierda, tipo Ancelotti, tipo Zinedine Zidane, más amigos de los futbolistas, pero manejando cierto respeto, las cosas suelen salir bastante bien. En cambio, lo de Alonso, que quiso implementar un poco más el carácter tipo Guardiola o tipo Klopp, no resultó para nada bien y ya lo tenemos ahí para anotarlo en la próxima ocasión. Yo, y con esto voy a cerrar mi opinión, es que si Florentino y en general Real Madrid le dicen a Arbeloa, sigue en la línea ascendente con el equipo, sigue tomando decisiones por muy difíciles que sean, pero haznos ganar. Yo creo que Arbeloa nos puede llevar a buen puerto y por lo menos salvar un poquito de la temporada, que para mí sería ya por lo menos ganar la liga, ¿no? Por supuesto, sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.